¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Agenda Económica, edición AM en la transmisión multiplataforma de CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, en vivo, por supuesto, 8 de la mañana en punto. Comienza esta edición día martes 28 de octubre, listo para revisar junto a ustedes lo más importante en materia económica, en materia de mercados también, lo que está ocurriendo con el mundo de los negocios y los vínculos también con el escenario político a nivel local. Recuerden nuestra transmisión a través de la señal televisiva de CNN Chile, en la aplicación de CNN, a través de YouTube, por supuesto, también a través de Twitch. Estamos en las plataformas donde ustedes necesiten con la información más importante de la mañana. Partimos, como siempre, con los indicadores y los números que marcan a los mercados esta mañana a nivel local y a nivel internacional. Partamos por lo que ocurrió en Chile ayer, que estuvo contagiado por el buen momento que vivía también Argentina en particular, tras el triunfo de Javier Milei y su fuerza política en las elecciones legislativas del domingo. Bueno, algo de eso también permeaba en el mercado chileno. 0,25% de subida para las acciones del índice selectivo de acciones, 9.200 puntos para este indicador, y algunas acciones que están más expuestas, de empresas expuestas al mercado argentino, subían con fuerza. Cencosud, por ejemplo, más de 7%, CCU más de 5,3%, Andina también subiendo con fuerza, entre otras. En un análisis ya más detallado que veremos adelante, reaccionaban de esta forma ante las buenas perspectivas que hay en materia económica. Al otro lado de la cordillera se espera más inversión, se esperan reformas profundas también que podrían abrir los mercados argentinos, y eso es lo que recogió el mercado chileno accionario. Por otro lado, el precio del dólar llegó a 940 pesos con una caída de 0,14% a la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central que se va a desarrollar el día de hoy. Ya estaremos profundizando en eso también. Y la UF, por otra parte, en 39.582 pesos para el día de hoy, la unidad de fomento en el mercado local. Nos vamos a los indicadores internacionales también. Veamos qué fue lo que ocurrió ayer en Wall Street, primero en Estados Unidos, donde el Standard & Poor's sigue subiendo 1,23% para la bolsa de Nueva York, que sigue con una tendencia más bien al alza en las últimas semanas. El Dow Jones, el Nasdaq, otros indicadores también de Wall Street subieron de la misma forma, mientras que a esta hora hay retrocesos en Asia cercanos a medio punto, pero en Europa los números tienden a terreno positivo en lo que nos muestran los indicadores en línea a esta hora de la mañana. El cobre, por otro lado, en $5.10 la libra, y el petróleo cotizándose en $60 el barril. Otros números que revisamos a esta hora de la mañana aquí en Agenda Económica AM. Vamos a la revisión de las portadas. Avanzamos con las informaciones de esta mañana, 8:03, y nos vamos a revisar entonces los temas más importantes de la jornada, resumidos en las portadas de los medios escritos, partiendo por el Diario Financiero, que trae en su titular principal que el gobierno dice que hay acuerdo para devolver 2.000 pesos al mes en las cuentas de luz. Esto fue tema ayer a propósito de las declaraciones que hizo el ministro de Energía, Álvaro García, pero el titular trae un importante obstáculo para esto. Las generadoras contradicen al gobierno, dicen que en realidad no hubo ningún acuerdo, sino que las generadoras son las que están cumpliendo con la normativa nada más. Ya vamos a estar profundizando en la declaración del ministro García y qué fue lo que dijeron desde el gremio que reúne a las generadoras, con quienes se reunió precisamente el ministro García. La CNE, en tanto, ya pidió al coordinador eléctrico acotar la auditoría a Transelec a 5 meses o que ésta sea en el menor plazo posible para poder de esa manera llevar adelante la otra devolución por sobrecostos en las cuentas de luz que él está pendiente, que tiene que ver con esta empresa transmisora en particular. Otro de los titulares tiene que ver con la entrevista a Robert Friedland. Es un experto en materia de la industria minera y destaca el desarrollo de nuevas tecnologías que permitiría extender la minería en empresas como Codelco durante otros 100 años. Dice en esta conversación bien interesante con Diario Financiero. Es un experto minero que habla sobre las tecnologías que prometen revolucionar la industria. Anuncia que en 2 o 3 años más se estará probando en operaciones reales. Destaca el socio cofundador de la empresa ePulse, quien habla con Diario Financiero entonces sobre estos desarrollos y su perspectiva también para el crecimiento de una industria tan relevante en nuestro país. Otro de los titulares, un poco más abajo, destacado también que los mercados celebran el triunfo de Javier Milei. Ese gráfico que ustedes ven a la derecha muestra la evolución del Merval, el índice de acciones de Argentina, y hay un repunte, una curva al alza importante, 21,8% fue la subida ayer
del índice argentino después del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas. Los titulares del Diario Financiero para esta mañana. Nos vamos ahora a revisar otra de las portadas, la que trae Pulso, el suplemento de Economía y Negocios del diario La Tercera. Destaca uno de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos que se publicó ayer. Bien interesante porque siempre aborda temas sociales, económicos, políticos, y uno de esos antecedentes lo trae el diario Pulso destacado. Las expectativas económicas suben a su mayor nivel desde antes del estallido, a puertas de la elección, destaca el diario Pulso. Según la encuesta del CEP presentada este lunes, un 29% cree que la situación económica del país va a mejorar en los próximos 12 meses. Y cuando se mira el detalle desagregado por clase social, los más optimistas están en el estrato socioeconómico de menores ingresos, el D y el E, 34%, frente al 28% de quienes están en el segmento C2 y C3. Así lo destaca Diario Pulso. Interesante esa lectura a propósito de cómo la gente está percibiendo el nuevo ciclo que comenzará con el gobierno entrante y lo que puede traer eso desde el punto de vista del cambio en la aguja económica. Otro de los titulares, las cuentas de luz, anunciado también como uno de los destacados, 2.000 pesos en promedio mensual por 6 meses a partir de enero. Ese es el formato de devolución que ha comprometido el gobierno de acuerdo a las últimas negociaciones. Y también destacamos otro titular, que el senador Juan Antonio Coloma arremete contra el Ejecutivo. Este es un presupuesto que está mal formulado, dice el senador histórico integrante de la Comisión de Hacienda y quien critica con dureza la propuesta que ha hecho el gobierno para el presupuesto 2026. Los titulares que trae el día de hoy la prensa escrita a través de Pulso. Y por último cerramos a propósito de la discusión presupuestaria con el diario El Mercurio. Fíjense que destaca el cuerpo B de Economía y Negocios de este matutino que la oposición critica al gobierno por desfinanciar programas sociales y anticipa ya focos de conflicto para la próxima administración. El presupuesto está en plena discusión en el Congreso, está entrando en una etapa ya decisiva porque viene el debate del proyecto de la Comisión Especial Mixta del Congreso. Bueno, en estas instancias los parlamentarios van a ingresar indicaciones y ya se vislumbran varios focos de conflicto asociados a lo que dejará como herencia al gobierno para el siguiente mandato. Y uno de esos puntos tiene que ver con programas que no tendrán continuidad en la asignación presupuestaria 2026. Y ahí hay 11 programas dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 5 del ámbito de la educación, 2 de interior, 2 de relaciones exteriores, 2 de seguridad pública, entre otros. Y lo que plantean algunos críticos es que estas iniciativas no tienen recursos garantizados, por lo tanto se acaban. Si bien muchos candidatos han propuesto reducir el costo y el gasto más bien del Estado, en medidas bien ambiciosas en ese sentido, de todas maneras dicen desde este informe que acá vienen efectos desde el punto de vista social bien relevantes y que habría, eso es lo que se desliza, cierta intencionalidad política. Y eso es lo que trae hoy día en su programa, entonces, en su portada, digo, el diario El Mercurio, Economía y Negocios, el cuerpo B para esta jornada. 8 de la mañana con 8 minutos. Bien, nos vamos al tema más importante para esta mañana y que tiene que ver con las cuentas de luz y el dolor de cabeza que ha significado para los consumidores, primero por un mayor costo en exceso, pero también desde el punto de vista político para el gobierno. El viceministro Álvaro García se reunió con las empresas generadoras y ayer entregó más detalles respecto a cómo se va a generar la devolución de lo que se cobró por exceso por parte de las empresas generadoras en el sistema eléctrico. Ese es el ítem en particular que se ha abordado en estas reuniones. La devolución ya quedó establecida en el siguiente mecanismo. Cada cliente va a recibir en promedio a nivel nacional cerca de 2.000 pesos por los próximos 6 meses a partir de enero, desde enero en adelante, 6 meses, 12.000 pesos en total entonces devueltos en promedio a los clientes a nivel nacional. En algunas partes del país será un poco mayor, en Valparaíso 2.058 pesos, en otras partes será menor, en el sistema central, por ejemplo, en Los Lagos serán 1.959 pesos, pero como ven las diferencias son bien marginales. De esa forma entonces se da un promedio cercano a los 2.000 pesos a nivel nacional. En términos porcentuales, ¿qué significa esto para una cuenta tipo a nivel nacional?
que el descuento será de cerca de 5,2% para los clientes en la región metropolitana y 4,9% en el resto del país en promedio. Eso fue lo que informó el ministro Álvaro García. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer, entregando más detalles sobre cómo se llegó a este acuerdo, porque ahí vinieron algunos cuestionamientos. Escuchen. Presidente, que ya tenemos un acuerdo con las generadoras que se suma al acuerdo ya logrado con una empresa de transmisión que va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso. A partir del 1 de enero, todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes durante el próximo periodo de fijación tarifaria, esto es de enero a junio. Ahí estaba la declaración del viceministro de Economía y Energía. Ahora, vino después una crítica de parte de las empresas generadoras que es bien interesante poner sobre la mesa, porque el gremio planteó que acá en realidad no hubo ningún acuerdo. Lo dijeron a través de un comunicado publicado ayer por la tarde, donde las generadoras de Chile, así se llama el gremio que reúne a las empresas que producen la energía, dicen que no ha habido ningún acuerdo ni negociación. Camilo Charme, director ejecutivo del gremio, señaló lo siguiente: lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de generadoras de Chile de manera autónoma. Apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio. No ha habido ningún acuerdo ni negociación, ratifica Camilo Charme, contradiciendo al gobierno, pero en la práctica no está negando que la devolución de plata vaya a ocurrir, ¿no? Los 2.000 pesos en promedio por cliente van a llegar efectivamente a los chilenos. El tema es que descartan que aquí se hubiese dado algún tipo de negociación y de alguna manera le quita mérito, digamos, al gobierno en estas gestiones. Lo que plantean es que básicamente acá hubo una determinación que fue autónoma, proactiva de parte de la industria, adoptada por el directorio, sin mediar negociación alguna con el gobierno, y recalcan que acá lo que se busca es corregir el error tarifario que cometió la autoridad y detectada en este informe de precios. No fue cometido el error por las empresas de generación de energía, destacaban en este comunicado. El tema sigue tenso en todo caso. Mientras tanto, se busca determinar también cómo se va a devolver aquello que la empresa transmisora Transelec cobró en exceso en un monto cercano a los 150 millones de dólares. 8,12. Bien, y nos vamos a otro tema porque hoy les contábamos el Banco Central, el Consejo del Banco Central se reúne en su reunión de política monetaria y se entrega ya la decisión respecto a cuál va a ser el rumbo de la tasa de interés en nuestro país. No se esperan grandes cambios por ahora ni grandes sorpresas, pero de todas maneras las señales que entrega el Banco Central en cada comunicado sí son leídas con atención por el mercado, porque muestran qué es lo que está viendo el Banco Central, hacia dónde se encamina la inflación fundamentalmente, que sigue siendo un dolor de cabeza en el mercado chileno. En ese sentido, ayer el grupo de política monetaria, que reúne a economistas académicos fundamentalmente independientes y entregan su visión sobre lo que está ocurriendo en materia de tasa de interés, bueno, entregaba su propia visión recomendando mantener la tasa de interés. Vamos a escuchar al académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina, quien entregaba su visión sobre este proceso de análisis y cuáles son el factor más determinante por ahora para mantener la tasa. No se ha consolidado aún la convergencia de la inflación y hemos visto que hemos tenido turbulencia, de repente sube, baja, pero todavía nos falta camino por recorrer para consolidar eso y por lo tanto la recomendación es prudencia con la tasa de política monetaria hasta justamente ver que hayan señales mucho más claras de esa convergencia del 3% anual. Ha sido un camino largo, lamentablemente. La inflación tiene inercia y en los últimos metros, digamos, hasta terminar la carrera, normalmente pasa eso. Entonces, bueno, hay que tener paciencia y lamentablemente, bueno, tenemos que ver que esa convergencia inflacionaria se produzca, cosa que aún no ocurre. Ahí estaba entonces la visión de Carlos Budnevich, el académico de la Universidad de los Andes, integrante entonces de este grupo de política monetaria, entregando su visión con una inflación todavía algo difícil de erradicar o de aterrizar y anclar en torno al 3%. Pareciera prudente entonces, dicen desde el grupo,
generar una pausa en esta evolución de la tasa de interés, mantenerla en los actuales niveles. Ya veremos qué es lo que dice el Banco Central. Hoy día a las 6 de la tarde se entrega el comunicado respecto a esta reunión. Recordemos que la IPC en su último reporte marcó un acumulado de 4,4% en los últimos 12 meses. Y nos vamos a ir a otro tema, 8,15, para entrar en materia de análisis respecto a lo que está ocurriendo con el precio del cobre, que ha seguido marcando niveles récords en los mercados de referencia a nivel internacional. El cierre del día de ayer fue de $5.10 la libra y ha ido acercándose a nuevos récords históricos. Y en ese contexto, evidentemente, que hay interés por parte del mercado chileno por el peso que tiene específicamente para las exportaciones nacionales. Desde el punto de vista fiscal también significa una mayor recaudación, pero también puede generar impactos desde el punto de vista del tipo de cambio, con un precio del dólar que ha estado tendiendo más bien a la baja en las últimas semanas. Vamos a escuchar a Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTV Latam, sobre este tema. Vemos como el cobre sigue absorbiendo este impacto de menor oferta en el mercado, mayores expectativas de demanda futura y también los futuros acuerdos que tenga Estados Unidos y China en materia de acuerdos comerciales, aranceles, que podrían definir el rumbo de cuánta reserva puede estar tomando nuestro principal socio comercial, China, en los próximos trimestres. También destacar que la economía chilena ya ha estado viendo reflejado este impacto. El peso chileno se posiciona a los 939 pesos por dólar en lo que va de la jornada, y se espera que el peso chileno se siga fortaleciendo en los próximos trimestres, lo que le daría una estabilidad en términos inflacionarios a la economía nacional. 8,16, con esta información nos vamos a la pausa, ya volvemos y seguimos con Agenda Económica M. Son las 8,19, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica AM, revisando las noticias más importantes de los últimos días. Y en la conversación de hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el sector bancario, en particular a propósito del lanzamiento hace algunos días atrás de un número de emergencias bancarias único a nivel nacional. Sobre este tema y otros asuntos vamos a conversar junto al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, está con nosotros. ¿Cómo está, José Manuel? Bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto poder compartir esta, creo, una buena noticia para todos los clientes de banco. El 1212, ese es el número para emergencias bancarias, un número único que reúne a todos los bancos. José Manuel, cuéntenos en qué consiste primero este número, cuál es el objetivo de centralizar todo esto. El objetivo es poder entregar una forma fácil y simple de que cualquiera de nosotros que tengamos una dificultad con nuestro producto bancario, estemos en cualquier punto de nuestro país y en forma gratuita, en vez de estar buscando cuál es el número de emergencia de mi banco, dónde estará, lo que tiene que simplemente recordar cada uno de nosotros es el 1212, y usted lo marca de un teléfono fijo, de un teléfono celular, y en ese momento va a ser contactado con una inteligencia artificial que le va a escuchar, le va a repetir, usted dijo banco tanto, a ver, es correcto, y en ese minuto, durante 15, 20 segundos que dura esa breve conversación, de inmediato es enrutado hacia el número de emergencia de su banco, ¿no? Perfecto. De manera que en ese momento su banco inicia el protocolo de atención. José Manuel, o sea, uno llama a ese número, contesta esta inteligencia artificial, uno tiene que mencionar el banco del cual es cliente y con el cual tiene esta emergencia, y se deriva entonces, porque al final uno termina hablando directamente con el propio banco, ¿cierto? Con su propio banco, usando los protocolos que cada uno de los bancos dispone, que pueden ser una persona, un call center, o en algunos casos simples, algún robot específico, pero ahí cada banco tiene su esquema de operación. La gracia de esto, José Manuel, me imagino, es poder dar una respuesta lo más rápida posible y ágil ante las emergencias bancarias. Ahí el tiempo muchas veces vale oro. Vale oro, y también esto va en ayuda de una cosa muy simple, que es que uno no retiene todos los números. Para nosotros, cada uno de nosotros es imposible. ¿Cuál será el número de emergencia de mi banco? En realidad, ¿cómo lo hago? Apenas uno se conoce el celular de su pareja, ¿no? De su señora. Y en este caso es muy simple.
1212 y estamos contactados en segundos con la emergencia que uno tenga, con el área que lo va a solucionar, lo va a atender en su banco. De acuerdo. José Manuel, esto lo trabajaron con todos los actores de la industria, me imagino, ¿no? Con los asociados también al gremio. Así es, estamos siguiendo una experiencia internacional que conocimos. En este caso es bastante más amplia. Aquí están todos los bancos que operan en Chile, incluyendo Banco Estado, está toda la banca privada. Esto se trabajó con las áreas de operaciones, por supuesto, con las áreas tecnológicas, con las áreas comerciales de todos los bancos, y esto es fruto de un trabajo de colaboración en donde el centro está el cliente, el poder encontrar una manera de que, en forma simple, como digo, esto cualquier emergencia, estoy hablando de cuando a uno le roban el celular, que le tuvieron una clonación de algo, una tarjeta, le llegó un phishing, es decir, un correo que a uno le suena raro. Cualquier situación que uno encuentre que está en peligro algún producto bancario, aquí la solución está inmediata, solo llamando al 1212 y de inmediato va a poder tener una atención de su entidad. Exacto, para un servicio que además hay que recordarlo, es gratuito, por si acaso. El 1212 entonces, el nuevo número de emergencia bancarias. Estamos con José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. José Manuel, queríamos conversar también sobre otros temas a propósito del impacto que ha tenido, muy positivo, el subsidio al dividendo, esta política pública que ha permitido estimular la compra de viviendas por debajo de las 4.000 UF. ¿Qué evaluación han hecho ustedes de esta herramienta desde el sector bancario, que juega un rol fundamental, por supuesto, para el financiamiento de la compra de vivienda? Es una herramienta que ha sido mucho más exitosa de lo que se pensó en su diseño. Hoy día estamos con el orden de unas 30.000 solicitudes, de las cuales vamos a llegar unos pocos días a unas 20.000 que han sido aceptadas, es decir, una tasa muy alta y con un rechazo muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5%, muy menor. Y el resto, la cifra para completar las 30.000 está en operación, en evaluación. Este es un programa que fue diseñado para poder intentar ayudar a disminuir un stock que se estimaba el año pasado de unas 105.000 unidades, viviendas, departamentos, casas, que estaban terminándose en construcción o terminadas. Y que eso impedía un reinicio de actividades con nuevos proyectos, ¿no? Claro. Y por otra parte, veía que las personas, las familias interesadas, se encontraban con que la tasa no la acomodaba mucho, porque estaba más alta que era lo histórico. Nuestro histórico, lo más bajo fue UF más 2% anual, ¿no? Una cifra extremadamente baja comparable a Europa. Y en esa instancia, desde la Asociación de Bancos, se planteó hacer un proyecto para poder entregar un subsidio a la tasa. Se trabajó junto con la Cámara Nacional, la Cámara Chilena de la Construcción, y esto ha permitido que la tasa que estuvo en su peak después de los problemas que tuvimos en el 2019, la pandemia, etcétera, la tasa hipotecaria de SUF más 2% anual se fue muy arriba, sobre el 5,5%, muy arriba para ha sido la experiencia de estos últimos 15, 20 años, y que con esto el proceso ha sido muy interesante porque el mercado ha llevado que finalmente, después que la tasa bajó un tanto, pero hoy día, después de este subsidio, la oferta posible está en torno al 3,2. Claro. Es el piso, 3. José Manuel, ¿ustedes serían partidarios de prolongar esta experiencia o de generar un nuevo subsidio, digamos, por otros stock de créditos disponibles más hacia adelante? Porque, como usted decía, ha sido muy exitoso el proceso hasta ahora y ha cumplido con su objetivo. Ha cumplido con el objetivo. Esperamos que el stock baje definitivamente a un rango normal, y que se reinicie el proyecto y se active la construcción, y con eso ayuda a nuestra economía. Ese es lo primero. Lo segundo es que es posible, yo creo que evaluar positivamente una extensión. Esto el gobierno que le corresponde hacerlo,
Recordemos que este es un subsidio que tiene un ingreso también para el fisco. Aquí hay un subsidio a la tasa que cada gobierno, en este caso el programa está planteado que el gobierno que corresponda, en abril de cada año le entrega la diferencia respecto a la tasa de mercado a los bancos que entregaron los créditos, pero al mismo tiempo el Estado, el gobierno, recibe ingresos porque la venta de vivienda en una buena parte tiene ingresos por IVA. Claro. Y la reinicio de actividades, nuevos proyectos, hay nuevos impuestos que se recaudan, nuevos IVA que se recaudan, por lo tanto es una idea que tiene un costo para el Estado, para el fisco, no muy alta respecto al impacto que genera en la población. Exactamente. Hacerlo en mayor medida hay alternativas, extender el plazo en alternativa, extender el monto hacia arriba, 5.000 UF, claro, podría ser. Yo creo que son temas que deben ser evaluados por la autoridad. Nuestra disposición como banca, y entiendo también, por supuesto, de la Cámara Chilena de Construcción, sí, es apoyar iniciativas que permitan definitivamente que el sector construcción se separe, sí, se reactive, sí, y que, por supuesto, podamos tener mejores posibilidades para los que quieren comprar casa. No obstante, solo mencionarte un punto, sí, que esto ayuda, por supuesto, ayuda a obtener crédito en mejores condiciones. Estos son del orden de 100.000 pesos menor dividendo mensual, ¿bien? Pero hay un problema más de fondo que esto no lo soluciona, que tiene que ver con el precio de la vivienda. Ese problema que tiene que ver con que el precio, comparado con 10 años atrás, ha subido muchísimo, 4 o 5 veces más que lo que han subido los sueldos, implica hacer un trabajo distinto. Claro. Eso que hay sí. Que ver cómo se costo de construcción, etcétera. José Manuel, antes de que se nos vaya el tiempo, la banca siempre es un buen termómetro de lo que está ocurriendo con la economía, y me gustaría saber cómo ha evolucionado también el sector a propósito de algunas señales de reactivación en los últimos meses. ¿Qué es lo que están viendo realmente ustedes ya en términos macroeconómicos más amplios? Sí, bueno, estamos en un ciclo contractivo de crédito, ¿no? ¿Eso qué significa? Llevamos 5 años en que los créditos, el total de crédito, solo caen. Eso no lo habíamos visto nunca. Yo al menos 45, 50 años, en décadas, y la cifra dice que nunca había pasado un ciclo contractivo tan largo. Cuando en nuestro país hemos tenido ciclos mundiales económicos, esto duraba 2 años. En este caso llevamos 5 años. Esta situación también se puede dar en algunos países puntualmente, pero nosotros nunca habíamos visto esta situación. Nuestra perspectiva es que requerimos realmente dar un salto de crecimiento. La cifra de crecer al 2%, 2,2, 2,4 es marginal. Eso no es relevante. Aquí necesitamos crecer al 4%, de manera de que volver a activar la posibilidad de que las empresas inviertan, la posibilidad de que el pequeño industrial, la pyme, pueda también tener recuperación de capital de trabajo y ventas que permitan volver a invertir. Nuestra mirada en ese sentido es que hay algunas señales, pero esto es realmente muy incipiente. Bien. Y queremos hacer un esfuerzo como país, trabajar muy duro para crecer de un salto, para poder mirar con mayor perspectiva y esperanza al futuro. Y parece haber más consenso político, ¿no?, en ese sentido y en la necesidad de ese esfuerzo. José Manuel Mena, presidente de la BIF, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, José Manuel, muy amable. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Buenos días. De esta forma cerramos Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros porque comienza CNN Chile Radio con las informaciones más importantes de la mañana.